Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la Escuela Sabática. Recuerde que en este trimestre vamos a estar estudiando este tema muy importante que lleva por título Peregrinando por el desierto. Y durante esta semana que vamos comenzando, vamos a estudiar este otro tema que es muy importante, un mensaje de liberación. Y como ya tenemos nuestra costumbre, vamos a repasar nuestro texto y vamos a aprender nuestro texto que está en el libro de Éxodo, capítulo 4, y ahí vamos a leer el verso número 17. Y dice así: y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Así que con este pensamiento me gustaría que usted me acompañe para tener una oración. Así que vamos a orar. Si le es posible arrodillarse, arrodíllese con nosotros. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos agradecer en esta mañana por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos acompañe y pedimos también que nos guarde, nos bendiga en el estudio de su palabra y que también pueda bendecir a cada uno que nos escucha y nos ve. Quede con nosotros aquí por pedirlo todo sin merecerlo, pero confiándolo todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a entrar a nuestro estudio para el día de hoy, pero quiero que vayamos a este texto que está escrito en Patriarcas y Profetas, página 256, el cual nos dice así: la época de liberación de Israel había llegado, pero el propósito de Dios había de cumplirse de tal manera que mostrara la insignificancia del orgullo humano. El libertador había de ir delante como humilde pastor, con solo un cayado en la mano, pero Dios haría de ese cayado el símbolo de su poder. Muy bien, así que vamos a ver cómo Dios iba a actuar con un instrumento muy simple. Muy bien, esto es, el orgullo humano no tendría nada que ver aquí, sería totalmente distinto y esto es lo que vamos a estar estudiando durante esta semana. Así que vamos al apartado para el día de hoy. Vamos a ir allá y el apartado para el día de hoy es comunicación de Dios. Y nuestra primera pregunta es: mientras Moisés cuidaba de los rebaños de Jetro, ¿qué sucedía en Egipto? Esto es, Moisés, hemos leído en nuestra lección pasada que fue hasta un lugar lejano, Madián, y allí él comenzó una vida diferente. Muy bien, pero mientras él estaba allí cuidando del rebaño, ¿qué estaba pasando en Egipto? Pues bien, quiero que me acompañe para que vayamos a la palabra de Dios y leamos en el libro de Éxodo, capítulo 2, y ahí vamos a leer el verso 23 hasta el verso 25, y nos dice así: después de muchos días, el rey de Egipto murió y los israelitas suspiraban a causa de su servidumbre. Clamaron debido a su servidumbre y su clamor subió hasta Dios. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los israelitas y reconoció su condición. La palabra de Dios nos dice que el pueblo de Israel estaba en una servidumbre terrible. Muy bien, esto es, mientras Moisés cuidaba las ovejas acá en Egipto, sus hermanos estaban sufriendo. Muy bien, y dice que ellos clamaron a Dios y Dios escuchó su clamor. Muy bien, esto es lo que estaba pasando en Egipto. Pero vamos a nuestra siguiente pregunta, acompáñenme. ¿Qué experiencia tuvo Moisés en la zarza ardiente? Esta es la pregunta que tenemos. Él está cuidando los rebaños, pero él tuvo una experiencia interesante. Muy bien, nuevamente quiero que me acompañe para ir a la palabra de Dios y vayamos allá al libro de Éxodo. Y ahí vamos a leer en el capítulo 3, versos del 1 al 5. Nos dice así: Moisés apacentaba las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Un día llevó las ovejas a través del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y allí se le apareció el ángel del Eterno en una llama de fuego y en medio de una zarza. Él miró y vio que la zarza ardía en fuego y no se consumía,
Entonces Moisés dijo, iré a ver ese gran prodigio, porque porque la zarza no se quema. Cuando el Eterno vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza, Moisés, Moisés, y respondió, aquí estoy. Dios le dijo, no te acerques, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Muy bien. Así que entonces encontramos en la palabra de Dios esta experiencia que Moisés tuvo, muy interesante. Él vio la zarza que ardía, pero que no se quemaba, ¿no? Y de en medio de la zarza Dios le ha llamado. Así que él tuvo una experiencia que hasta ese momento no había experimentado. Pero es muy interesante que Dios le habló y Moisés respondió. Muy bien, esta fue la experiencia que él tuvo. Dios estaba hablando con Moisés. Pero ahora vamos a nuestra siguiente pregunta. Acompáñenme. ¿Qué importante lección podemos aprender de esta experiencia? Él tuvo una experiencia allí. Dios le habló y entonces Dios le dijo, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es tierra santa. ¿Qué podemos aprender de esa experiencia? Quiero que me acompañe en la palabra de Dios para que leamos el libro de Salmos. Salmos capítulo 89. Y ahí vamos a leer el verso número 7. Y nos dice así, Dios temible en la gran congregación de los santos, formidable sobre cuantos lo rodean. Muy bien. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, debemos entender que no es que nos estamos acercando a algo que no es Dios mismo. Y es, según leímos en el texto, es temible. Muy bien. Pero ¿qué quiere decir todas estas cosas? Además de esto dice que Él es temible en la gran congregación de los santos y es formidable. ¿Qué quiere decir todas estas cosas? ¿Qué vamos a aprender de esto? Pues acompáñeme a leer el siguiente párrafo del Espíritu Profecía que está en Patriarcas y Profetas, página 256, el cual nos dice así. La humildad y la reverencia deben caracterizar el comportamiento de todos los que se allegan a la presencia de Dios. En el nombre de Jesús podemos acercarnos a Él con confianza, pero no debemos hacerlo con osadía de la presunción, como si el Señor estuviera al mismo nivel que nosotros. Algunos se dirigen al Dios grande, todopoderoso y santo, que habita en luz inaccesible, como si se dirigieran a un igual o a un inferior. Hay quienes se comportan en la casa de Dios como si no se atrevieran a hacerlo en la sala de audiencias de un soberano terrenal. Los tales debieran recordar que están ante la vista de aquel a quien los serafines adoran y ante quienes los ángeles cubren su rostro. ¿Se da cuenta? Esta experiencia que él tuvo, le pidieron que se quitara las sandalias de los pies. Y él mostró cierta reverencia hasta el punto que él no quería hablar más. Pero nosotros, como hemos leído aquí, a veces nos acercamos a Dios tan irreverentes. Nos acercamos a Dios como si fuera cualquier persona, pero realmente es el Dios Todopoderoso. Y cuando hablamos con una persona aquí que tiene cierto poder o ciertas formas, tal vez nos dirigimos mucho mejor que a Dios, ¿no? Entonces debemos aprender una lección muy importante. Hay que acercarnos a Dios a través de Jesús, sí, pero con mucha reverencia, con mucha humildad. Muy bien, esta es la lección para el día de hoy. Así que por el día de hoy hemos concluido, pero le esperamos el día de mañana. Ahora vamos a hacer una oración. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer porque nos permite tener este estudio y queremos pedir su bendición ahora que hemos comprendido lo que quería hablarnos para esta mañana. Guárdenos y bendíganos según su voluntad y también bendiga a todos aquellos que nos han escuchado. Quiera ayudarnos para poder entender lo que hemos leído y así practicarlo. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, por hoy es todo, pero le esperamos el día de mañana. Por hoy que Dios le bendiga.